Están viendo la imagen en directo de los caballos que hasta hace pocos días estaban dedicados a tirar de coches de caballos con turistas aquí en Málaga capital. Esta es su nueva vida en el refugio de Bobadilla después de la retirada definitiva de los coches de caballo en Málaga. El ayuntamiento revocaba hace pocos días las últimas 25 licencias y 14 de estos equinos han sido acogidos por el refugio Todos los Caballos Libres, una organización situada en Antequera que lleva años trabajando por el bienestar de estos animales rescatados de situaciones de maltrato, abandono o explotación. Buenos días, estos caballos y su nueva vida es la imagen de este lunes 27 de octubre, lluvioso. La lluvia ha llegado hoy a Málaga y con ella los atascos que son ya un clásico en la hora de entrada a los trabajos, kilómetros de retenciones esta mañana a primera hora para los malagueños que intentaban llegar a sus puestos de trabajo a primera hora y desde la zona este. Lluvia, además, que vuelve coincidiendo con el primer aniversario de la Dana de Valencia. Se cumplirá el miércoles 29 de octubre, aunque ya ayer los valencianos se manifestaron pidiendo responsabilidades políticas y la dimisión de Mazón, un aniversario que nosotros hoy recordaremos con los alcaldes de Cártama y Álora, dos de las localidades más afectadas por las lluvias que días más tarde afectaron también a Málaga. Pues va a ser una de las historias que les vamos a contar hoy, pero antes vamos a saludar a nuestros tertulianos de la mañana, a Fran Cristófol, Juan Carlos Robles. Bienvenidos los dos, buenos días. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Con muchas ganas de hablar de todos los asuntos de actualidad. Sí, señora. ¿A vosotros nos ha afectado el atasco de primera hora? Yo voy de la en moto mañana? incluso bajo la lluvia. Qué suerte, qué suerte. Y Juan Carlos trabaja en el centro, así que no tiene que... Hoy he venido desde casa, así que me he quedado para venir aquí como me veía cerquita. Bueno. He estado trabajando mientras en casita y ya... Bueno, pues les decía yo, atascos que además conviven con esa manifestación que veíamos ayer en Valencia y que coincidió también con una nueva concentración de las mujeres afectadas por los retrasos en los resultados de cribado de cáncer de mama que se manifestaron ayer. Pedían además estas mujeres conocer la verdad. Escuchen. Nos urge que se conozca públicamente y de verdad, a ver si saben lo que es esa palabra, la dimensión del problema en la comunidad, realizándose una auditoría externa, sin cuñaísmos, por favor, así como una comisión de investigación parlamentaria donde todas las mujeres y familias afectadas den su testimonio y empieces a ampararlos y no a pelearse entre ellos. Aquí no estamos por política, estamos porque queremos vivir, no sobrevivir. Bueno, pues ese era el mensaje de las mujeres. Por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, tendía la mano a todas las asociaciones de mujeres para seguir trabajando juntos. Escuchen. Desde el Gobierno de Andalucía quiero trasladar todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y todo nuestro respeto a las mujeres afectadas por el cáncer de mama y al conjunto de sus asociaciones que las representan, las defienden. Son auténticas luchadoras que merecen el respaldo, el apoyo y el compromiso del Gobierno de Andalucía. Vamos a trabajar juntos y tiendo la mano y ofrezco diálogo claro, sencillo y humilde para trabajar juntos en este compromiso de lucha común. Pues esa era la mano tendida por parte de la Administración de la Junta de Andalucía del responsable de Sanidad, Antonio Sanz, a las mujeres. Qué diferencia de tono. Sí, además, en el análisis del lenguaje es interesante. Sobre todo porque, y a lo mejor aquí es redundar, pero es raro, muy raro, encontrar políticos que persistan en pedir perdón. Y en la Junta de Andalucía lo estamos viendo. Que persisten en pedir perdón y en tender la mano en la política actual. Eso es una osadía. Y parece que no hay quien la acoja. Bueno, pedir perdón, yo creo que estamos... efectivamente, prácticamente ningún político pide perdón. De hecho, ni siquiera ya reconocer al menos que tenga algún tipo de responsabilidad, por supuesto que aún menos. Pero pedir perdón yo creo que tiene que haber acciones en general en política, cosa que echamos en falta en todos los partidos, en todos los gobiernos de cualquier color, que es la asunción de responsabilidad política. ¿Cuándo fue la última dimisión de alguien en España, de algún político, de algún cargo? O sea, prácticamente es casi inédito. La consejera Rocío. Bueno, Rocío Hernández ahora, y a nivel nacional, si no me equivoco, María Gámez también dimitió por el caso que al final, además, ¿no? Pero hace ya como un montón de años, ¿no? Pero hay que ver el porqué.
porque esa es otra cuestión, porque Claro. ahí debía una cuestión que estaba más relacionada con patada para un lado para que no... Lo de María para Gámez que... fue casi más un cese Encubierto, controlado, encubierto. y lo de la consejera de Sanidad, según se ha ido viendo después, sí fue una dimisión que aceptó de segundas el presidente de la Junta. Lo que a mí me extraña es esa diferencia de tono. La verdad, yo insisto en eso porque, además, creo que lo hablamos la última vez que estuve yo aquí, hace una semana. Ostras, si hay un propósito de enmienda, si estamos viendo cómo se están poniendo los medios, etcétera, a lo mejor en este caso hay que rebajar un poco el tono agresivo. Claro. No digo la oposición hay que hacer. Sí, sí, y hay que se estar investigue encima. y que se sepa lo que ha pasado y que se Comisión de tomen investigación, medidas fiscalía, etcétera. para darle solución Pero al a lo mejor problema. hay que rebajar el tono en este caso. No lo sé. Bueno, son historias que les vamos a contar y que completamos a esta hora del día. Son las 11:36 con otras imágenes que tienen lugar a esta hora por la ciudad. Fíjense que hoy una de las imágenes nos llega desde el Parque María Luisa, donde el portavoz socialista Daniel Pérez ha dado a conocer el contenido de una moción que llevarán al pleno de este jueves. Lara Hernández nos va a contar todos los detalles. Hoy además hablamos de la campaña Porno por no hablar, que alerta del contacto de los menores con el porno que se produce en torno a los 8 años. Además, el 60% de los menores se lo encuentra de forma casual, no buscada. Hoy abordaremos y hablaremos de este asunto. La otra historia nos llega esta mañana desde el refugio de Bobadilla, donde han acogido a los caballos que hasta hace pocos días ofrecían esos paseos en coches de caballos por el centro de la ciudad. Rocío Carrascal nos va a contar más detalles y la última de las historias tiene que ver con la cultura, porque hoy se presenta el programa de invierno cultural, iniciativa municipal de la que nos cuenta más detalles Manu García. Son las imágenes en directo de una mañana en la que les contamos también los detalles de Expo Agritech 2025. La feria comienza mañana aquí en el Palacio de Congresos de la ciudad. Se trata del evento tecnológico que impulsa la competitividad del sector agrícola y les vamos a contar todos los detalles en unos minutos con Sergio Fabregat, que es el director de esta cita. Fíjense, la agricultura y la ganadería que van a ser protagonistas a partir de mañana y que completamos hoy con esta otra imagen, la imagen de los caballos, que hasta hace unos días formaban parte de ese servicio de coches de caballos en la ciudad y que ahora tienen una nueva vida de la que nos va a contar los detalles Rocío Carrascal. Buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues efectivamente, el Ayuntamiento hace unos días, a principios de octubre, revocó finalmente esas 25 licencias que permanecían todavía activas para estos coches de caballos. ¿Qué pasaba con esos caballos? Nos preguntábamos todos. Pues hoy hemos venido a seguir su recorrido y están aquí en la estación de Bobadilla, en un maravilloso entorno, esta ONG que se llama Todos los Caballos Libres, que los ha acogido y que, bueno, pues ha hecho posible que estos equinos que antes tenían que manejarse entre el asfalto y el calor, pues puedan vivir ahora aquí en perfecta libertad, podemos decir. Muchos de ellos venían en buen estado, otros como este que tengo aquí, como Eduardo, no tanto. Venían bastante perjudicados y eso es uno de los temas que vamos a tratar hoy aquí, así que les invitamos a que se queden con nosotros a descubrir cómo en este refugio estos caballos van a poder ver ahora pues su cuidado, su bienestar cubierto y la vida que les espera a partir de ahora. Bueno, pues es una de las historias que les vamos a contar en un ratito, pero además les cuento ahora el dato. El dato de hoy lo dedicamos al número de extranjeros que son vecinos ya del centro. 1 de cada 5 vecinos del centro es extranjero. En apenas 5 años, fíjense, el distrito malagueño ha duplicado su población internacional. Es la cifra que les planteamos esta mañana. Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha dado hoy a conocer una moción que irá a pleno este jueves. Nos cuenta los detalles Lara Hernández. Buenos días. Buenos días, Paula. El Grupo Municipal Socialista califica de ineficaz la gestión del control de plagas que hace el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga. Por ello, ha anunciado su portavoz, Daniel Pérez, que van a llevar una moción al Pleno que se celebra este jueves en el consistorio, el Pleno ordinario del mes de octubre, para exigir un plan extraordinario urgente para acabar con roedores y ratas en la ciudad. Los socialistas critican que el contrato
del control de plagas ha estado prorrogado en precario, aseguran, durante 2 años, tiempo en el que critican que se han proliferado este tipo de animales, los roedores, porque solamente había, dicen, 4 personas al frente de este control de plagas. Es por ello que el PSOE denuncia esta falta de gestión y abandono municipal, aseguran, y dicen que esto puede generar insalubridad pública. Por eso exigen medidas más contundentes para frenar roedores y ratas, asunto que llevarán al pleno de este jueves. Gracias, Lara. Un asunto, fíjense que hablamos hace pocos días también con la portavoz del equipo de gobierno, con Elisa Pérez de Siles. Y fíjense, hoy vamos a hablar también de esta campaña. Le voy a dar 2 datos. Fíjense, la edad del primer contacto de los menores con el porno es 8 años y el 60% de ellos recibe esas imágenes sin buscarlas. Son 2 de las cifras en las que se enmarca la campaña Porno por no hablar, que ha puesto en marcha el Gobierno de España y de la que vamos a hablar esta mañana. Además, les preguntamos a ustedes, ¿hoy es fácil para los jóvenes acceder al porno? Escuchen. ¿Cree usted que tienen mucha facilidad de acceder ahora mismo? Yo creo que sí, porque la mayoría de los niños jóvenes hoy día tienen acceso a los teléfonos móviles y como los padres los controlan un poco, pues es peligroso, es un tema muy delicado. Vamos. Sí, es muy peligroso porque ya con 11 años no sabe lo que busca, lo que puede encontrar un niño ahí. También la violencia que hay en esos vídeos, pues los niños lo aprenden y es muy fuerte, sí. Se puede controlar pues, metiéndole mano a las grandes empresas estas y denunciarlo. Pues es un problema que tiene muchas aristas y que vamos a analizar en un ratito en la mesa de actualidad, además con un experto al que le preguntaremos, le plantearemos todas nuestras dudas. Hoy además hablamos del ictus. El próximo día 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ictus para concienciar sobre los síntomas y la importancia de la actuación rápida ante los primeros síntomas. Hoy dedicamos nuestra mesa temática a este asunto. Será a partir de la 1 menos cuarto más o menos. Pero antes vamos a saludar a nuestro compañero Manu García, que esta mañana nos acerca la presentación del Invierno Cultural. Buenos días, Manu. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paula. La Casa Gerald Brennan ha preparado un amplio programa de actividades culturales para los próximos meses. Bajo el nombre Invierno Cultural, este espacio ha preparado media docena de actividades entre los meses de noviembre y diciembre. Habrá conferencias, charlas, exposiciones, radioteatro, presentaciones de libros y todo con la literatura como telón de fondo. La primera de las actividades tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en la propia Casa Gerald Brennan, que será un encuentro con el autor Rodrigo Blanco. Otro de los nombres propios de este programa cultural será Elvira Rico y también Jesús Mantilla. Así que si quieren pasar un otoño y un invierno cultural, tienen que ir a la Casa Gerald Brennan, en el distrito de Churriana. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro compañero Manu García. Una historia que completamos ahora contándoles los detalles de una iniciativa solidaria. En este caso, fíjense la campaña de recogida de juguetes que ha realizado la ONG Cooperación Honduras, que además este fin de semana ha mandado esos juguetes a Tegucigalpa. Bueno, pues en un ratito les vamos a contar más detalles de esta iniciativa maravillosa, de cómo surge y de cómo van a poner en marcha otras iniciativas parecidas. Pero fíjese, esta también ha sido la imagen del fin de semana, la carrera de la prensa que se celebró este domingo con éxito de participación, en la que ha sido ya la 8ª edición de esta cita deportiva en la que se corre por la libertad de expresión. Oye, había muchos periodistas conocidos e incluso colaboradores de este programa. Hablaremos también de este asunto. Asuntos que completamos a esta hora de la mañana con las portadas de los periódicos locales. Fíjense, aquí están a mis espaldas. Empezamos con Diario Sur, que dedica la foto de portada a la zona de bajas emisiones de Málaga. Comprueba si podrás circular con tu vehículo, es lo que nos dicen los compañeros de Diario Sur en la portada del periódico. Un asunto que abordaremos
hablaremos esta semana nosotros el miércoles, concretamente con la concejala responsable, con Trinidad Hernández. Málaga hoy, imagen para la Junta, da el último paso para abrir el Hospital Oncológico del Clínico. El Gobierno andaluz recepciona la obra, que está terminada desde enero tras una inversión de 4 millones de euros. Es la portada de Málaga hoy, que completamos a esta hora con nuestros compañeros de La Opinión de Málaga. 2 plantas de hidrógeno verde abrirán en Málaga para producir combustible de aviones en 2029. Es la imagen y el titular de portada de los compañeros de La Opinión. Y El Español de Málaga, en este caso, el centro de Málaga cambia su acento. 1 de cada 5 vecinos ya es extranjero. Es el dato que cogíamos esta mañana y que les hemos planteado también en la portada de este programa. Portadas que completamos a esta hora con la previsión del tiempo, que viene marcada por cielos muy nubosos, acompañados de chubascos ocasionales que además podrían ser localmente fuertes en la Costa del Sol. Temperaturas que se mantienen prácticamente igual y vientos que soplan flojos, variables en la provincia. Previsión del tiempo que completamos a esta hora con el tráfico. Para ello saludamos a Miguel Godoy, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Bueno, pues de momento con normalidad. Tenemos nivel algo más intenso en torno a Plaza Manuel Azaña y también destaca la zona centro. Y por otra parte tenemos ocupado un carril en Paseo Martirico por unas obras que hay en la zona. Aunque no tenemos retenciones, el tráfico es intenso en la zona, por lo que recomendamos evitar la isla del transporte público. Pues muchas gracias, Miguel. A vosotros, buenos días. Pues ya conocemos la previsión del tiempo y la circulación del tráfico a esta hora por la capital y nos vamos con nuestra entrevista del día. Hoy recibimos a Sergio Fabregat, que es el director de Agritech 2025. Sergio, bienvenido. Buenos días, bienvenido. Me imagino que lo tenéis todo ya preparado, arrancáis mañana, ¿no? Pues estamos aquí acabando con el montaje y con muchísimas ganas, que al final son muchos meses de preparación y en 3 días pues sucede todo y a veces va tan rápido que no te da tiempo ni a disfrutarlo. Porque, a ver, para que nos enteremos todos los malagueños, ¿qué es Agritech? Pues el Agritech es una nueva forma de entender la agricultura. Al final está llegando muchísima tecnología que nos ayuda realmente a optimizar nuestra producción, ¿no? Tenemos muchísimos retos a nivel de agricultura y entonces esta tecnología pues juega un papel clave, ¿no? Para la predicción, para la optimización, para intentar luchar contra ese desperdicio, ¿no? De producto que tenemos y entonces pues cambia la manera un poco de que tenemos de producir, buscando esa máxima eficiencia y esa máxima productividad a través de tener una información que nos permita tomar decisiones. Y todo esto se va a poder ver a partir de mañana aquí en Málaga. Este es precisamente el núcleo de este evento, ¿no? O sea, como sabemos, España es un país donde el sector de la agricultura es muy potente y hay muchísimos eventos, ¿no? De maquinaria relacionados con el sector, pero no había un evento como el que planteamos como Expo Agritech, ¿no? De decir, ¿cuál es esa innovación? ¿Cómo se está aplicando esa tecnología? Que realmente ponga el foco en esa innovación tecnológica y esto es lo que vamos a presentar a lo largo de los 3 días. ¿Y qué es lo último de lo último en innovación tecnológica dentro del sector agrario? Tenemos diferentes campos, ¿no? O sea, nosotros cubrimos todo lo que es la cadena de valor, pero evidentemente la aplicación de la inteligencia artificial también la estamos viendo muchísimo, ¿no? Cómo podemos tomar decisiones, ¿no? De forma predictiva. Estamos viendo, ¿no? Pues la sequía, la lucha contra el cambio climático, esas condiciones meteorológicas adversas que acaban afectando muchísimo a las cosechas, pues la inteligencia artificial puede jugar un papel predictivo a la hora de, pues si sabemos que 2 días antes, ¿no? de una tormenta ya podemos recoger el producto porque está en un estado óptimo, que nos lo está diciendo esa tecnología, pues nos puede evitar, ¿no? Pues perder esa cosecha. Luego, sobre todo, el tema de la gestión del riego, los recursos hídricos son muy importantes, ¿no? El agua es el nuevo oro que hablamos ahora y entonces pues todo lo que sea optimizar, reutilizar de forma recircular, pues también se está aplicando mucha tecnología. Luego temas de tractores eléctricos, maquinaria de autoguiado, robótica. O sea, son muchísimos realmente los avances que están llegando en el campo de la agricultura. En cifras, ¿qué nos va a dejar Agritech 2025? Pues, Agritech va a reunir a más de 8.000 visitantes profesionales que conocerán más de 600 innovaciones de la mano de las más de 230 firmas expositoras que nos van a acompañar en nuestros 3 días y sobre todo también pues esas más de
170 horas de innovación que hacemos con el Congreso AgriTech 4.0, que va a reunir a más de 400 ponentes, por lo que es una cita ineludible para todo el sector, ¿no? Y la lluvia, por ejemplo, es un factor pues también positivo, ¿no? Porque el agricultor que ahora está en la siembra, pues oye, puede venir a conocer todo lo que estamos aquí pues presentando y planteando. Estaba hablando del reto que supone el agua o la escasez del agua, del reto que supone el cambio climático con todo lo que ello conlleva, pero ¿cuáles son los principales problemas que tiene el sector a día de hoy, del sector de la agricultura? Son muchos, ¿no? Como sabemos, el agricultor lleva muchos años también luchando contra el margen, que cada vez se va reduciendo, ¿no? Y pues cada vez tiene que esforzarse más para que realmente sea un modelo rentable. Luego tenemos la falta de talento, ¿no? Es un tema que también es muy importante en el sector, ese relevo generacional del cual también hablaremos aquí. Tenemos un foro exclusivo para jóvenes agricultores para ver cómo esa nueva generación está llegando al campo. Pero sobre todo el mundo cada vez crece, hay más demanda de alimentos, ¿no? Y los recursos cada vez son menos, cada vez tenemos pues, nuestras explotaciones más al límite y entonces tenemos que regenerarlas y luchar contra la inestabilidad climática, ¿no? Pues estamos viendo estas lluvias torrenciales que nos vienen de golpe, esta falta del agua, o sea, al final son todo elementos adversos que hacen que el agricultor se vea afectado porque todo esto va contra el margen y entonces ahí es donde la tecnología juega un papel clave, oye, pues para poder optimizar máximo esos procesos de producción, de recolección, ¿no? Y desperdiciar el menos producto. Seguimos desperdiciando en la industria de alimentos y bebidas casi un 30% de la producción. Increíble. Cuando tenemos una demanda creciente, ¿no? O sea que este realmente sería el principal reto, optimizar recursos para dar de comer a toda esa población mundial que no para de crecer. El margen es curioso además porque hace, yo creo que ni un año, ¿no? Veíamos a los agricultores salir a la calle un poco también para llamar la atención sobre la situación, ¿no? En la pandemia los consideramos todos esenciales y siguieron trabajando para que todos pudiéramos seguir comiendo de todo y sin embargo poco tiempo después los veíamos en la calle reivindicando que por favor se les pagara por el trabajo que hacían, ¿no? Bueno, totalmente, al final nosotros, por ejemplo, hemos puesto al agricultor en el centro. Estamos muy orgullosos de esta primera iniciativa que es los premios Chaleco Agricultor 2025. Te iba a preguntar, ¿son como los Michelin? Esto es un poco nuestra idea, ¿no? De, oye, hacer unos estrella Michelin de la agricultura, poner en el centro al agricultor, destacar todo ese trabajo en innovación, en sostenibilidad, en nuevos productos que están haciendo para abastecernos nuestros supermercados, nuestras cadenas de distribución. Y hay que poner al agricultor en el centro, porque como bien decías, vimos durante la pandemia, cuando cerraron muchas industrias, los que no bajaron la persiana, los que estuvieron allí para que no faltara comida, alimentos en el súper, fueron ellos y son un elemento estratégico y clave para nuestro día a día. Entonces tenemos que ayudarlos al máximo, tenemos que darles esa relevancia y la verdad que es un orgullo para nosotros pues, poder haber hecho esta convocatoria, que hemos recibido más de 180 candidaturas de toda España y eso significa que hay muchísimos agricultores trabajando y apostando por la innovación. ¿Habrá alguno malagueño entre esos? Sí, hombre, claro, de cada región, sí, sí. El jueves anunciaremos los ganadores y les entregaremos también pues, unos 4.000 euros para que puedan invertir en tecnología para sus explotaciones, pero la verdad que tenemos muchas ganas de realizar esta gala. ¿Qué novedades ofrece la edición de este año de Expo AgriTech? ¿Hay alguna novedad con respecto a ediciones anteriores? El modelo es un modelo de una zona de exposición con una zona congresual. Lo que nos interesa es pues, presentar innovaciones, transformaciones y casos de éxito pues, a nivel de congreso, pero que también se puedan plasmar a nivel de exposición, ¿no? El tercer eje sería el networking. Para nosotros es muy importante reunir a los actores que tengan una plataforma de intercambio donde compartir dudas, donde compartir inquietudes, ¿no? Donde puedan ver qué están haciendo los demás, que al final es un poco nuestro modelo, ¿no? Ser esa hoja de ruta estratégica para ver cómo se está aplicando la tecnología. O sea, este modelo se mantiene, pero sí que novedades, estamos viendo todo lo que se está desarrollando a lo largo de este evento. Es un sector estratégico, los fondos de inversión están invirtiendo muchísimo en agricultura y esto marca también un poco la tendencia de los sectores que están en crecimiento. Vamos a tener el miércoles 29 la primera hackathon en exclusiva que hacemos con la Vega Innova, pero también nos ha ayudado Málaga Tech Park y la Universidad de Málaga, donde vamos de la mano de Trops, una de las cooperativas más importantes de aguacate y mango, a lanzar un reto tecnológico. Tendremos a más de 55 personas trabajando en equipos durante 8 horas y anunciaremos los ganadores. Tenemos el primer taller de poda virtual con gafas de realidad aumentada para la poda del almendro, que también vamos a realizar aquí. Y luego estamos haciendo una visita que tampoco habíamos hecho en la edición anterior, el viernes 31, para
aquellas personas que tengan interés, vamos a visitar la finca del IFAPA y el centro del CSIC de La Mayora para también pues, ver de forma directa, ¿no?, todas estas innovaciones, cómo se están llevando a cabo en algunas fincas experimentales. O sea que no va a faltar prácticamente de nada. Es una agenda completa, cada día tenemos actos de networking, hacemos mañana una welcome party en el Trocadero, espacio precioso aquí en Málaga, cada día comidas de negocios, de networking y bueno, pues una agenda completa desde las 9 hasta las 6:30, por lo que son 3 días intensos, pero que realmente, oye, esperamos que sirvan para llevarnos mucho conocimiento y muchos contactos a casa. ¿Por qué han elegido Málaga? Porque realmente Andalucía es la comunidad con más explotaciones agrícolas de nuestro país, más de 200.000, es el motor agrario, ¿no? Y si le sumas las comunidades colindantes, casi representan el 70% de todas las explotaciones que hay en España. Y evidentemente pues tenía que ser una ciudad de Andalucía, y Málaga pues por la oferta hotelera, por la conexión en el aeropuerto, pues también con la alta velocidad, pues nos permite tener un alcance muy amplio, porque sí, somos un bebé que está empezando a andar con esta segunda edición, pero miramos a la internacional, o sea, queremos ser un evento también referente a nivel internacional. Al final siempre nos vamos a Alemania, a otros países, oye, pues somos potencia aquí, queremos también atraer toda esa atracción a Andalucía, a Málaga, a España, y por eso pues Málaga era una candidata, ¿no?, pues por todo lo que ofrece como ciudad, y también porque creo que es un ejemplo también de lo que es la innovación, ¿no?, de poder ver pues, en los últimos 10 años el avance en tecnología, la apuesta tecnológica por la innovación que ha hecho la ciudad. Creo que también va muy alineado con ese enfoque que nosotros tenemos de innovación y tecnología. Hablábamos de los retos del sector y en este caso me gustaría, antes de despedirme, que nos contara las fortalezas que tiene, que también son muchas. Pues evidentemente a nivel macroeconómico sabemos el peso que tiene dentro de nuestro PIB, pero lo más importante que yo tengo que tener es la resiliencia, ¿no? O sea, es un sector que lleva muchísimos años apostando, se está modernizando, que está luchando contra un montón de situaciones que no le son favorables y esto sigue creciendo, ¿no? Y estamos viendo cómo se sigue manteniendo. Tenemos una gran apuesta también del I+D, de la investigación, muy potente aquí en España, que se están aplicando en nuestro día a día. Es un sector empleador que da muchísimo trabajo a muchísimas personas y esto yo creo que es lo más relevante y lo más estratégico. De forma directa e indirecta, ¿eh? Bueno, claro, de forma directa e indirecta, porque al final si sumáramos todo lo que es lo indirecto de la distribución y tal, también es muchísimo. O sea, es un sector estratégico y creo que también es parte de nuestra cultura, ¿no?, de esta cultura del producto, de la dieta mediterránea. Esto empieza en el campo. ¿Y las exportaciones cómo van? Las exportaciones será un tema también a debate, ¿eh? Sí, ¿no? La PAC, la Mercosur. Claro, es que ahí hay mucho que cortar, mucha tela que cortar. Pero bueno, vamos a poner estos temas a debate, también creo que son importantes. Al final somos plataformas de conocimiento, de lanzar estos mensajes y hay que debatir todos los temas y sobre todo posicionarnos por el sector. Al final nuestro objetivo es desarrollar el sector, que es lo que queremos, ser una plataforma para que nuestro sector crezca. Pues Sergio Fábregas, director de Expo Agritech 2025, mil gracias por habernos atendido esta mañana. A vosotros, ha sido que un vaya placer. muy bien, Gracias. que disfruten mucho de la ciudad durante estos días. Pues la Expo Agritech 2025, que se inaugura mañana aquí en el Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad y que nos sirve para arrancar en esta mesa de actualidad en la que le voy a pedir a mis tertulianos titulares a ver qué os parece. A mí me parece interesante que eventos como este elijan Málaga por todo lo que ha dicho Sergio, por la conectividad, porque estamos... a ver, Málaga capital pues no es un referente quizá en agricultura, pero sí es ese núcleo que nos ayuda a unirnos aquí. Y yo creo que esa es la clave, el tener esa posibilidad de convertirnos en un referente en el sector MICE, de exposiciones, congresos... Bueno, que tengamos el Palacio de Feria y que decidan venir aquí. Hay que ampliarlo, ¿eh? Ay, hace falta. Nos dimos cuenta en la Comic Con, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que aunque Málaga no sea efectivamente una provincia especialmente significativa en materia claro, porque agrícola... económicamente, ¿qué supone la agricultura, Juan Carlos? Ve que la agricultura, precisamente la agricultura fue una de las cosas que nos hizo salir de la crisis en Málaga en la última crisis a partir de 2008, y esa es la supercrisis grande. Y fue porque precisamente Málaga hizo una de las cosas que hizo bien, fue
fue diversificar su mercado de trabajo o, digamos, su estructura económica, porque estábamos basados en el monocultivo del turismo, el turismo y la construcción. Y el sector agrario o el agropecuario, porque también se potenció mucho la zona de captura de la caleta de Vélez, de las más potentes. Claro, yo hablaba de la capital, es que si nos vamos hacia la costa tenemos ahí un referente con Trops. Con todas las capitales, la capital de Almería tampoco se puede, porque es un poco en la provincia. Pero es verdad que gracias a que se hizo esa modificación en la que se apostó mucho, y eso fue por una pequeña revolución que se hizo en el sector agropecuario. ¿Cuál fue? La internacionalización. Hasta ahora, hasta entonces, el mercado era muy local, era para la venta en España en general. Claro, y el salir al mundo, las empresas no quisieron grandes tecnologías, pero sí una cosa que hicieron fue pues abrirse al mundo, profesionalizarse, empezaron a comprar equipos económicos, equipos de exportación, equipos que conocían en mercados exteriores, a participar en ferias internacionales agrícolas, y entonces esa revolución fue la revolución hacia el exterior, y eso fue lo que hizo que pudiéramos compensar nuestra balanza comercial de Málaga, que era muy deficitaria. Y eso fue una de las grandes salidas. Y ahora la segunda revolución viene de la mano de la tecnología. Ahora hace falta esta otra segunda revolución. En Europa es verdad que muchas cosas las estamos haciendo mal en general, pero esta parte en cuanto a la aplicación de tecnologías es pionera. O sea, la Oficina de Patentes Europea tiene registradas, que son 14.000 patentes, prácticamente registra cada año, cada 2 años. Es decir, es uno de los sitios en los que más se invierte en tecnología. Y la revolución española, y en Málaga en general, pero en general la española, al margen de los problemas que tenemos con Marruecos, ahora se acaba de renovar el acuerdo con Marruecos, la Unión Europea, que está todo el mundo rabiando, todo con razón además, porque lo han hecho sin contar con los agricultores, solamente contando con Marruecos. Y la siguiente, esta nueva revolución, lo que va a hacer es, para ser más competitivos, es implantar todavía más tecnología y mejor tecnología. La inteligencia artificial, la monitorización, la aplicación. Y en España también hemos sido, hace muchos años, pioneros en eso. La huerta de Almería, que es un desierto, convertida en un vergel a partir de ese mar de plástico, que también lo llaman, que hay una serie incluso que se llama así, que fuimos copiados por Israel. Es decir, Israel utilizó la tecnología y el conocimiento y el know-how que aplicamos en España a partir de generar el rendimiento de tierras que no son fértiles, como en Almería, y ellos fueron los que se fijaron en nosotros y no al revés. Quiero decir que esa parte ahora hay que hacer esta nueva segunda revolución, que va a ser la que va a dar el nuevo impulso, si lo hacemos bien, a la agricultura española. Entre los grandes retos, claro, el agua. La falta de agua. Pero mira, y tenemos que estar un poco pendientes, ¿eh? Yo recuerdo precisamente una startup hace 2-3 años que estaba en Málaga, que creo que ahora mismo tiene financiación de la Marina de Empresas de Juan Roch en Valencia, que es Agro, que precisamente trabajaba con eso. Es decir, yo te voy a monitorizar tus tierras, voy a cruzar con inteligencia artificial las lluvias, y vamos a optimizar para que esos 750 litros por kilo de aguacate podamos convertirlo en 300. Claro. Y bueno, hay cooperativistas de Trops que llevan años incorporando estas tecnologías. Y bueno, es que si no arreglamos el asunto del agua, por mucho que caiga de vez en cuando, vamos a tener un grave problema. Ahí tenemos que volver a los debates políticos de hace 1 año y medio, de la necesidad de infraestructuras. Y ahí quería volver yo, porque claro, llovió, aquello se acabó y... Necesidad de inversión privada, que al final es quien saca también rendimiento de esto. Y la inversión pública, si conseguimos quitarnos los fantasmas de la cabeza y decir, hacer un pantano no es malo, hacer un pantano, porque la palabra pantano parece que es tabú, porque como Franco hacía pantano, pues todavía no se puede hacer pantano porque suena franquista. La cosa más absurda, incluso un día, recuerdo aquí hace algún tiempo hablando con un ingeniero que no le quise decir nada porque tampoco el hombre estaba conectado, y decía que, de hecho le preguntabas, ¿y será bueno entonces hacer más pantanos en Málaga? Porque dice, no, porque para lo que llueve no interesa. Al revés. Como llueve poco hay que conservar e intentar captar todo aquello que llueva. Donde no hace falta es en Galicia ni en Asturias, pero aquí que llueva pantanos, autovías del agua para mover el agua de pantano a pantano, o de zonas de recolección a pantanos para que se pueda conservar. Pero había un plan hidrológico nacional que no llegó a entrar en vigor, en el que estaba de acuerdo el 85% de los políticos, de los técnicos, de los ingenieros, de la gente de las comunidades autónomas, pero al final llegamos a la guerra de guerrilla de Lorena de Taifa, que son las comunidades autónomas que tenemos en España, y al final, como había que agradar a los catalanes que no querían que compartir el agua con nadie más, pues al final se fastidió. Pero hace falta un gran consenso, y los políticos hoy por hoy, desde luego, no hay pinta de que los políticos vayan a ponerse de acuerdo en nada, al menos con este gobierno. Pues fíjense que cuando sí llovió fue el pasado 29 de octubre. Ahora, el próximo día 29 de octubre, se cumplirá 1 año de la Dana, que causó 229 muertos en Valencia. Lluvias que llegaron también a Málaga, sin llegar a causar, afortunadamente, los destrozos que causó en Valencia, pero hubo
hubo zonas que se vieron afectadas, como el Valle del Guadalhorce de Málaga. Las lluvias arrasaron caminos, viviendas y cultivos. Fue tal la cantidad de agua que cayó en apenas unas horas que en algunos puntos de la provincia, como en Álora, llovió más aquel día que durante todo el año 2023. Un año después queremos saber cómo está la situación en estos municipios. Para ello vamos a saludar al primer teniente de alcalde de Cártama, Miguel Espinosa, y al alcalde de Álora, Francisco Martínez. Bienvenidos los dos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a empezar con Miguel. Un año después, ¿cómo está Cártama, Miguel? Pues bueno, en este tiempo hemos tenido que acometer muchas mejoras en temas de infraestructura, sobre todo rurales, ¿no? Temas de caminos rurales, pues tuvimos mucha incidencia, caminos que quedaron totalmente impracticables, que no se podían usar, tuvimos que utilizar maquinaria y bueno, hemos realizado un plan de mejora de caminos rurales. Actualmente también estamos trabajando en temas de mejora para el tema de arroyos, limpieza de arroyos y todo eso. Estamos realizando ese tipo de actuaciones por parte del ayuntamiento por previsiones de futuras lluvias ahora que comienza la temporada. Y bueno, también se han hecho actuaciones de limpieza en el río Guadalhorce, que era bueno, pues una petición histórica que llevábamos años realizando, aunque no ha sido una limpieza completa, sí que se ha visto una mejora en el cauce, por cuanto entendemos que ahora puede, digamos, llevar mucha más agua y mejorar pues el desagüe de estos ríos. Bueno, pues sí que se ha hecho, por lo menos se ha ido avanzando. Y en Álora, Francisco, ¿cómo estamos un año después? Muy buenas, pues mira, en Álora también, como ha dicho el compañero de Cártama, también hemos hecho muchísimas actuaciones por parte de recursos propios del Ayuntamiento y por parte de la Diputación y las diferentes administraciones, por parte de la Junta de Andalucía. Pero decir que todavía queda mucho por hacer. Aquí en Álora nos cayeron prácticamente 400 metros cúbicos en poquitas horas. Bueno, y ahí estáis viendo las imágenes de la zona más afectada, que es la zona de la isla, y aquí, teniendo en cuenta que tenemos más de 200 kilómetros de camino rural inventariado, pues casi el 80% de esos caminos desaparecieron. Hay algunos que, sobre todo los que van por los cauces, que desaparecieron por completo. Aquí, el día 29 de octubre, esa riada, también la Guardia Civil tuvo que intervenir y rescatar a varios vecinos del tejado, ¿no? Y de las terrazas de sus viviendas, pero lo más gordo, por decirlo de alguna forma, fue la lluvia de marzo. Los 22 días de agua seguidos nos hizo un destrozo total en la infraestructura hidráulica. Tuvimos en el municipio 12 días sin agua potable, sin ningún tipo de agua, o sea, sin suministro de agua. Nosotros aquí en Álora los pozos son muy superficiales y el agua que venía era tan la cantidad de agua que arrastraba de lodo y barro que nos sepultó por completo toda nuestra infraestructura. Se enterraron los pozos, los cuadros eléctricos se quedaron destrozados. En definitiva, un destrozo que difícilmente un año después, tengo que decir que por parte de la Diputación Provincial, pues ahora van a hacer el pago efectivo de las facturas que habíamos pagado en ese momento, de en torno a unos 674.000 euros, y nos lo van a pagar ahora. Y también la Junta pues ha actuado en cauce, en arreglo de caminos, con 2 bloques de emergencia, de caminos rurales y de dominio público hidráulico, de los cauces de los arroyos, y han actuado y nos han echado una mano. Pero decir que todavía necesitamos ayuda, porque a día de hoy, a 2 días de la riada, ¿no?, del 29 de octubre, todavía Álora no está depurando sus aguas residuales. Fue el destrozo tan brutal en las infraestructuras que nosotros estamos en la depuradora abajo del Guadalhorce, donde está Coín y Pizarra. Coín y Pizarra sí están depurando sus aguas, pero nosotros aún no estamos depurando las aguas. Están las tuberías completamente atascadas y están trabajando, pero los trabajos van lentos. Y claro, un año después, pues yo le pediría a la Diputación, que es la que se está encargando, de que agilice un poco los trabajos, porque claro, está el municipio entero todavía vertiendo el agua residual al cauce del río Guadalhorce. Un año después, parece increíble. Sí, porque yo entiendo que son obras con dificultad, pero que en 365 días podrían haberse culminado, y entiendo que es lo que el propio alcalde está pidiendo. Bueno,
es que hay muchas cosas que hacer también lo estábamos escuchando, no fue normal lo que pasó aquel día. Vaya, recordamos y además estábamos viendo las imágenes. Francisco, yo te quería preguntar porque, bueno, pues además de todas las obras, de todas las actuaciones que se están llevando, y también se lo preguntaré ahora a Miguel, también hubo familias que se vieron afectadas, que vieron que sus casas, pues bueno, pues sufrían inundaciones. En este caso, ¿las ayudas a las familias han llegado? Efectivamente, hubo un montón de familias, muchísimas familias que se le quedaron su casa completamente destrozada. Quiero decir, y lo he dicho en varios medios de comunicación, que se volcó, ¿no? La ciudad de Málaga entera se volcó en cuanto a ayudas para la limpieza. Ha habido ayudas para las familias, pero claro, por parte de la Diputación Provincial salió una línea de ayudas, pero los requisitos que había, pues, oye, la casa no podía estar en suelo inundable, tenía que ser la primera vivienda y un tanto por ciento bastante elevado de estas viviendas afectadas con segunda vivienda, y como tampoco está muy claro dónde va el suelo inundable, pues no se pudieron acoger a esas ayudas. Nosotros, por parte del Ayuntamiento, en cuanto a enseres y demás, como hubo esa alusión de solidaridad y de la cantidad de gente, destacar, por ejemplo, una empresa de Lucena de Córdoba, ¿no?, que vino con 2 trailers de muebles y de enseres para los vecinos. Bandera Vivar también se volcó en cuanto a lavadora, nevera, los electrodomésticos de primera necesidad. Y nosotros desde el Ayuntamiento, pues eso lo hemos canalizado y hemos ayudado dentro de nuestras posibilidades en lo que hemos podido. Es decir, que nosotros, el presupuesto nuestro está bastante limitado, y cuando hay una catástrofe de esta envergadura, nosotros tuvimos que hacer frente en ese momento, pues a poner en marcha los pozos, a meter bombas nuevas, a arreglar caminos para que los vecinos no pudieran pasar y los niños pudieran ir al colegio, porque, como he dicho antes, fue tal el destrozo en los caminos rurales que tuvimos que priorizar, ¿no?, claro, dónde, ¿no?, y cómo podíamos gastar nuestros recursos. Todo ello con el presupuesto de un ayuntamiento como el de Álora, en este caso, claro, que también hay que entender, ¿no?, todo hay que ponerlo en el contexto. Miguel, en el caso de Cártama, yo no sé si han recibido ya las ayudas, si fueron muchas, no recuerdo las familias afectadas en el caso de Cártama. Y en nuestro municipio las viviendas que fueron afectadas mayoritariamente es en la barriada de Doñana, que es una barriada histórica, pero que está en una zona cercana al río Guadalupe. Y ahí los vecinos normalmente suelen tener seguros, y los seguros se encargan de cubrir todos los daños, ¿no? También tuvimos muchísimas incidencias en viviendas que están en zonas rurales y también en zonas cercanas al río, y que, como bien ha expuesto el alcalde de Álora, son segundas residencias o viviendas, digamos, que bueno, que en este caso no tienen seguros, y por lo tanto ahí es donde surgen las dificultades, porque no tienen capacidad de acceder a este tipo de ayudas por las circunstancias en las que se encuentran las viviendas, ¿no? Y bueno, esa es una realidad que hemos vivido. Sí que es verdad que, como también ha expuesto el alcalde de Álora, sí que hubo una ola muy importante de solidaridad de ciudadanos llegados de toda la provincia que en unos días pues se volcaron en el municipio de Cártama y estuvieron trabajando junto a los vecinos para hacer limpieza de enseres, de vivienda, etcétera, etcétera. Y la verdad es que en un plazo razonable se pudo, digamos, pues volver a la normalidad, entre comillas, ¿no? Bueno, por lo menos los seguros, ¿no?, que están ahí al final para ayudar en caso de que pase una situación como la que vivimos, Juan Carlos, también. Bueno, yo creo que esto es la demostración de que esta frase que se puso de moda de solo el pueblo salva al pueblo, al final es así, pasa un año y no hay nada. O sea, se han hecho cosas, evidentemente son cosas complicadas, no son cosas que se puedan arreglar, no es echar a Se han hecho cosas, pero hay que seguir haciéndolo. No, se han hecho cosas para intentar corregir o reparar parte del daño, pero no se ha hecho nada para impedir o tratar de poner medidas para que si pasa otra vez, que pasará otra vez, porque las zonas de inundación pues se van a inundar, y en la zona de Valencia lleva pues 50.000 años lloviendo cada X, y esto va a pasar y ha pasado siempre, pero el que al final lo que puedan hacerse... Esto demuestra una desorganización y que el sistema administrativo en España es un verdadero desastre. O sea, lo que se hace en estos ayuntamientos, estos dos alcaldes,
son héroes. Un ayuntamiento, un alcalde puede hacer muy poquito porque las competencias que tienen son muy pequeñas, porque y el presupuesto que tiene todavía más pequeño, muy limitado, más pequeño, y hacen lo que pueden y demasiado hacen, y son héroes, y es parte de ese, y son normalmente los que más se vuelcan porque es su gente, su pueblo y es el sitio donde viven. Pero que haya una ayuda de la Diputación, oye, pues yo ayudo para hacer esto, la competencia de la zona de la provincia para eso está también la Diputación, para eso ¿no? está, Para ayudar a los otra la Junta de Andalucía, ¿no? el Estado probablemente casi nada, porque a lo mejor no declaran zona catastrófica, pero no hay un plan coordinado, es decir, no hay nada preparado. En Peporta, fijaros, todo el problema en Valencia, pues resulta que la competencia para la medición y el control de las alertas en emergencia de las corrientes fluviales, es decir, de lo que llueve, pertenece a la Junta a la Comunidad Valenciana, pero el control de la emergencia para los barrancos pertenece a la EME, por lo tanto al Estado. Para básicamente lo mismo. De hecho, se echa la culpa a Amazon, que yo creo que tiene que dimitir porque creo que es un inepto y es un torpe. Tendría que haber dimitido hace ya un año. Hace un año, el mismo día, por inepto e incompetente. Pero también, alguien en el gobierno, porque es que en Paiporta no llovió. Es que no llovió una sola gota y fue la riada por el barranco. El control del barranco correspondía, tenían que dimitir los dos. La diferencia es que en el caso de la Comunidad Valenciana, Mazón creo que es un incompetente, no vale ni para esconderse, pero es que la conducta del gobierno negando la ayuda fue un acto premeditado con intención de provocar el mayor número de muertes posible para que eso pueda echárselo encima. Eso es una actitud que yo creo que es criminal. Pero eso lo digo yo, esto no lo dice el programa. Eso lo dices tú, Juan Carlos. Pero que en general la estructura es un verdadero desastre y no hay ningún plan. No solo no se han arreglado las cosas. A mí lo que me interesa también... Yo iba a decir, sí, podemos decir que la división puede llegar, pero bueno, vemos casos como la división de competencias precisamente hace que las personas que están en el terreno, que en este caso son los alcaldes, con los 4 duros de presupuesto que tiene... al final al que va a preguntarles a su alcalde, y eso es así. Ahí escuchamos al alcalde de Álora, 674.000 euros, lo que eso puede suponer en un presupuesto de no sé cuánto es, pero es que estamos hablando de algo muy importante. Y efectivamente, como decía Juan Carlos, ahí sí estoy, en esa parte sí estoy de acuerdo contigo. Al final es que cada uno se va echando el muerto el uno por el otro y la casa sin barrer. ¿Y qué pasa? Que al final están los alcaldes y los vecinos pues limpiando. ¿Tiene que el pueblo ayudar al pueblo? Bueno, pues eso va de suyo pero bueno, es que tenemos unas estructuras de emergencia, de asistencia, que tendrían que haber dado en su momento la respuesta. Yo sí le quería preguntar a los alcaldes, y en este caso, bueno, pues empezamos por el que quieran ellos, si estamos preparados para que vuelva a llover. Quiero decir, hoy hemos empezado a llover, efectivamente poquito, afortunadamente, y esperemos que no vuelva a llover como llovió hace un año, pero en caso de que se produzca, ¿estamos mejor preparados que hace un año? Bueno, pues yo, si me permite, empiezo yo. Venga. ¿Continúo? Vamos a ver, aquí en Cártama lo que es fundamental es el tema de la limpieza de los cauces de los ríos, porque es por donde se tiene que desaguar el agua, ¿no? Entonces, al final, el municipio de Cártama pues tiene 3 ríos, uno es el río Fala, río Guadalhorce y río Grande, ¿no? Al final, dependiendo de dónde llueva, pues todo ese agua pasa por Cártama, ¿no? Y lo que es una demanda histórica del municipio de Cártama es el mantenimiento de los cauces de los ríos, ¿no? Y eso, pues, lamentablemente no se produce. Este año sí ha habido una actuación por parte de la Junta de Andalucía, que desde nuestro punto de vista ha sido muy puntual, pero esa actuación deberían de hacerse pues, de forma recurrente y de forma, digamos, anual. Por ejemplo, en este año se ha actuado sobre el río Guadalhorce, donde hemos visto que en determinados puntos había una acumulación de sedimentos muy importante y, por lo tanto, el cauce había perdido capacidad de desagüe, ¿no? Pero claro, tenemos, por ejemplo, el río Fala, que está prácticamente en algunos puntos, pues el cauce está ciego por maleza, por restos de tierra, etcétera, etcétera, y que es necesario también actuar, ¿no? Es muy importante también la recuperación de los cauces, que en muchos puntos pues los cauces se han ido, digamos, disminuyendo, ¿no? Porque hay a lo mejor propietarios que van, bueno, pues pegándose cada vez más al cauce y al final, pues eso es muy importante, que, digamos, tengamos capacidad de desagüe, ¿no? Fijaros que el punto del Guadalhorce donde más agua lleva,
Cártama es un punto muy importante, pero es Málaga, ¿no? Sin embargo, en Málaga, en la parte de la desembocadura del Guadalhorce, se hicieron actuaciones muy importantes para que permitiera el desagüe y que tuviera una estructura, digamos, que permitiera que toda esa agua llegara al mar. Y sin embargo, en municipios como Cártama, por ejemplo, pues al final lo que vemos es que el propio río pierde capacidad de evacuar el agua, ¿no? Y por lo tanto es una lucha histórica que tenemos desde el ayuntamiento, pues pidiendo que se hagan las inversiones necesarias para que el cauce del río se encuentre en perfectas condiciones para que pueda desaguar toda esa agua tan importante que cae. Y que no se desborde, claro, Miguel, y que no se desborde yendo el agua al municipio, ¿no? Y a Cártama en este caso. Francisco, en el caso de Álora. Pues mira, en el caso de Álora, antes de contestar a tu pregunta, voy a hacer un pequeño comentario del tema de las competencias. Decir que todo el trabajo y toda la responsabilidad, por decirlo de alguna forma, nuestros vecinos no entienden de competencias. Eso lo he dicho yo, Francisco. Que tocan la puerta del alcalde para decirle que le arregle un camino que va por un cauce y tú le digas que no es de sus competencias, eso los vecinos no lo entienden. Claro. O que tienen que limpiar el río y es de la competencia de la Junta o de la Diputación o del Gobierno central, por poner un ejemplo, eso no entienden. Claro. Al final los alcaldes somos los que tenemos que dar la cara e intentar de pelearnos con las distintas administraciones para que esto se lleve a cabo. Decir que no estamos preparados, para nada estamos preparados, sinceramente. No de ahora, que quiero insistir, no que ahora la Junta no haya... Lleva muchos años el río Guadalhorce, nosotros tenemos una cantidad de kilómetros y menos mal que lo regulan los pantanos de la zona alta del Guadalhorce, los pantanos del Chorro. Pero sí tenemos dos afluentes muy gordos, que es Arroyo de las Piedras y Arroyo Jefa, que eso fue lo que provocó, esos dos arroyos, lo que provocaron las gravísimas inundaciones. Nosotros el lunes pasado tuvimos una reunión en la delegación con agricultores de la zona, con el delegado Fernando Fernández Tapia, y les fijamos que le hemos enviado 4 puntos donde el río está completamente ciego prácticamente en todo su cauce, pero donde los puntos más conflictivos, porque entendemos que una actuación integral del río es muy costosa, pero por lo menos que actúen en los puntos donde hemos visto en las inundaciones de 2012, las de 2018 y las de 2024 y 2025, que los vecinos les ha vuelto a entrar el agua a sus casas y a sus parcelas. Pues ahí, como bien ha dicho el compañero Miguel, es tal la cantidad de acumulación de sedimento que está más alta que las propias parcelas. Entonces, le hemos trasladado al delegado que por lo menos en esos 4 puntos, a ver si pueden actuar, que estamos hablando que de esos 4 puntos pueden ser 5 o 6 kilómetros, o 10 como mucho, que no son más. Sí, que tampoco es si no se actúa ahí, como caiga una tormenta mucho más pequeña que la que cayó en octubre y en marzo, otra vez van a estar los vecinos con sus viviendas inundadas y nuestros agricultores con sus parcelas afectadas. Pues se puede decir más alto, pero yo creo que más claro es imposible, Francisco. Ahí queda, a ver si alguien recoge el guante. Miguel Espinosa, Francisco Martínez, muchísimas gracias a los dos por habernos atendido esta mañana. Gracias. Gracias. Mil gracias. A mí me gusta mucho hablar con los alcaldes porque al final ellos además lo tienen clarísimo. Decía, a ver cómo le dices tú a un vecino que se le ha inundado la casa. No, mira, pero es que eso no es competencia del ayuntamiento. Que vayas y le preguntes al ministerio o le preguntes a la Junta de Andalucía y dice el vecino, pero bueno, ¿a mí qué me estás contando? Tú lo canalizas. Yo, claro, digo, yo lo que quiero es que me soluciones mi problema. Por eso decía que la división de estas competencias es un infierno, porque aquí el caso de los alcaldes, que son pero esto los que se han dejado el pellejo. Juan Carlos. No tiene solución. Lo que haría falta es agilizar de alguna manera, pues... Bueno, yo creo que solución tiene, lo que pasa es que es muy complicada. Es deshacer casi 40 años de modelo de Estado. Es que eso es imposible. Pero tenemos... hay que reajustar las competencias. Sí. Hay cosas que no tienen ningún tipo de sentido que estén distribuidas de esa forma. Las competencias con el presupuesto y dar presupuesto claro, para solucionarlo, porque si las competencias sin presupuesto al final es como si... Claro, pero cuando decíamos que en algunas ocasiones la distribución de competencias era eficiente, es eficiente si el partido tiene el mismo color en todas las competencias. En cuanto ya uno en medio, pues ya pone la china en la rueda, sea cual sea, para que fastidiar al otro, que es lo que pasa en Valencia con la reducción y lo que pasa
Ahora con el tema de la limpieza de cauce, es que encima está prohibido que el particular pueda limpiar su cauce, porque tiene que ir a echar a una instancia que se la apruebe y usted, pues no lo limpio, pues alguien le muestra en su parcela o lo hace a su manera. Ante esta obsesión que tienen estos indigenistas del cambio climático, estos zumbaos que hay, que son... Bueno. No, zumbados. Oye, el medioambientalismo extremo, que es lo que estamos en una religión. Estamos se puede pensar, cada uno puede tener el pensamiento que quiera, pues claro. esta banda de pensadores, son una banda de pensadores, banda no es malo, pues estamos con una ideología del cambio climático que no hay que respetar el cambio y no tocarlo, ¿no? El hombre, con el uso y con el trabajo del medio climático, es lo que hace que sea eficiente y que se proteja. Si no puede hacer cortafuegos, pues cuando hay incendios se quema todo. Si no puede limpiar los cauces, cuando hay inundaciones se inunda todo. Algo tan sencillo como eso. No quiero pensar que no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Yo creo que no se limpian los cauces porque al final las administraciones, pues en fin, hacen un poco... Hacen una normativa absurda pensando en la ideología y Bueno, hay una parte de burocratización que es como cuando que ralentiza el poder hacer todas las cosas. El año que viene te tocan 2 kilos de arroz, pero si no llueve no hay arroz. Claro, pues por ahí van un poco las cosas, entiendo yo en ese sentido lo que dice Juan. Yo sí me quiero quedar en una cosita. Último. Rincón de la Victoria, 2004. Se anegó el pueblo entero. El año pasado... Bueno, y en el 89, cuando las inundaciones, Málaga, por ejemplo, yo recuerdo que yo ya vivía en la Cala y recuerdo aquello era un río, vaya. Pero es que el año pasado hubo afección por la Dana, por supuesto, pero de lo que podía haber sido a lo que fue anegarse el túnel del Cantal. Un poquito. Hubo inundaciones, pero de 2 deditos porque la... Muy poquito. ¿Por qué? Porque a partir de 2004 se hicieron infraestructuras para que un pueblo, un municipio que había crecido por encima de su lógica en muy poco tiempo, había adaptado. Ostras, pues vemos cómo se puede. Y vemos cómo se puede. Esas rotondas de aluvión que vemos en la entrada, en la zona de... pues de la entrada por la rotonda de los Delfines y demás, eso es infraestructura que uno no lo nota, pero salva vidas. Claro, pero al final funciona, cuando llega el momento funciona y evita que se produzcan inundaciones. Que vamos a seguir contándole otros asuntos, pero me van a permitir ahora que nos vayamos al refugio de Bobadilla, donde ya se lo hemos mostrado al principio del programa, han acogido a esos caballos que hasta hace pocos días pues estaban trabajando, podemos decir, aquí en la capital, en esos coches de caballo, y que ahora tienen una nueva vida gracias a ese refugio que les ha acogido. Hola de nuevo, Rocío. Hola de nuevo, Paula. Pues sí, una nueva vida y además rodeada de cariño y no solamente de espacio al aire libre y de naturaleza. Y todo esto, pues gracias a esta asociación que les acercamos hoy, que es A Better Life for Horses, y se dedican, bueno, pues a cuidar caballos. Tienen más de 50 ahora mismo caballos que ellos acogen y hasta aquí han venido a parar 14 de esos 25 caballos que quedaban, esas 25 licencias activas que el ayuntamiento suprimió a principios de mes. Y que, bueno, pues esos caballos se quedaron un poco, que nadie sabía muy bien a dónde iban a ir. Y, bueno, pues esta organización, esta asociación, pues cogió el testigo, aceptó esa llamada y, Signe, vosotros os habéis quedado con ellos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se pusieron en contacto con vosotros? ¿Vosotros o la de Málaga? No, las de Málaga, las de Málaga. Vale, al principio era una amiga mía que lo vi, que pasaba todo eso con los caballos de Málaga y me han llamado y me han dicho, ¿has visto esa en el periódico? Y el mismo día empezamos nosotros a investigar qué va a pasar con esos animales y hemos puesto en contacto con tanta gente. Estamos hablando con gente que trabaja political, gente trabaja con todos los centros de caballos, transportistas y eso, y al final hemos tenido el número del presidente de los caballos, de coche de caballos en Málaga, y él permití que nosotros podía coger uno de animales. Lo pues estoy en contacto con los dueños y de esa manera hemos llevado los caballos aquí. Caballos que en la mayoría de los casos se han comprado. Sí. Todos los caballos que han venido aquí hemos comprado nosotros como asociación, también con ayuda de burros y caballos libres de Mijas y también compañías que ha ayudado mucho como sponsores y luego va a ayudar a nosotros para mantenerlo también. Porque tenéis la suerte de tener una red muy importante a vuestro alrededor de personas que no solamente colaboran pues con su tiempo y con su ayuda, sino también económicamente. Sí, porque es un muy gran gasto de pienso, heno, veterinario, herador, todo eso es todo gasto.
¿Cuál fue el estado en el que llegaron esos animales aquí, Sine? En general, la primera vista, bueno, que está todo bien mantenido de comida y eso, no había ninguna delgado, pero luego se ve todos los fallos que hay. Hay unos que tiene heridas, que estaba cubierto con como una masa, no sé lo que era, y muchas heridas, los dientes fatales. Hay, por ejemplo, el caballo que está aquí atrás de nosotros, que tiene... Sí, vamos a acercarnos y además yo creo que es mucho más gráfico si lo enseñamos directamente, ¿verdad, Lorena? Si lo enseñamos aquí directamente a los que nos están viendo desde casa. Este caballo en concreto, Eduardo, ha sido uno de los que han venido hasta este centro más perjudicados. De hecho, el veterinario vendrá esta semana para ver si se le puede salvar la vida o si no. Sí. Es que este caballo viene con mucho dolor, más con la pierna de atrás, está andando con el punto de los cascos y no anda con alegría, que él, si tú lo sacas al paddock, él está 5 horas después en el exactamente mismo sitio, no quiere moverse. Está puesto en una manera que el veterinario piensa que él tiene artritis y tiene que hacer radiografía completo para ver dónde viene su dolor. Venía también con una infección de orina y estaba muy inflamado y está tratado ya y más. Aquí se nota que tiene mucho psiquiatría. Luego hay aquí al frente, esas marcas es típico de un serreta, de uso de un serreta. Vamos a enseñar que esto es una serreta a la que hacía referencia Sine, que además España es el único país del mundo que todavía la permite. Sí, es correcto. Este se puede comprar en todo sitio que tiene cosas de caballo, guarniceros, tiendas hípicas, y de verdad que no lo entiendo por qué. Vale, que hay gente que lo usa pero con protección, pero también hay gente que lo usa directamente así al caballo, y como lo demostré antes, que aquí en el brazo, donde hay grasa, aunque solo pone así con poco presión, ya se ven las marcas. Y en el nariz de caballo no hay ninguna grasa para protegerlo, a decir, este va directamente dentro del hueso. Esto ha supuesto que también muchos de estos caballos, bueno, pues lleguen con ciertos traumas, ¿no? Incluso. Eso también. Hay varias de los caballos que no está muy social, que no quiere que nosotros se acerca. Hay uno de los caballos que mordió a nuestros trabajadora aquí, que es voluntaria, y lo han mordido ayer. No, era el día antes de ayer, pero muy, muy fuerte. Y vale, lo he hecho por ser traumatizado, no porque quería hacer daño a ella. Porque ¿qué supone para estos caballos, para los que no entendemos bien del tema, el hecho de ir tirando de un carro por la ciudad? ¿Cómo les perjudica a ellos? Vale, ellos lo tenían como un trabajo, pero no es justo para el caballo, porque lleva muchísimas horas andando ahí, y como es un asfalto muy duro, hace problemas con los tendones y las articulaciones, y esa no es bueno. Y con el calor que hace por verano, entonces a mí parece estupendo que el alcalde lo han, quitado esa... Y hablábamos de, bueno, pues de esos traumas que venían muchos caballos con ellos, que hacía que tuviesen miedo a la hora de relacionarse pues, con otros animales, incluso con las personas. Y bueno, pues para eso está aquí Emily. Emily es una de las encargadas de hacer esa especie de terapia con los caballos. Buenos días. Buenos días. ¿En qué consiste esa terapia que realizáis? Pues primero se dejan en reposo y dependiendo de cómo llegan, pues hay diferentes cosas que se hacen. Por ejemplo, no sé. No te pongas nerviosa, que la pobre es verdad que la hemos pillado aquí un poco al asalto, pero sí es cierto que bueno, pues tú tienes cierta relación, cierto, bueno, no sé cómo explicarlo, cierta aura para tratar con los animales, ¿no? Y que es cierto que además que no se separan de ti. Sí, bueno, Vale, Emily trabaja mucho con los caballos. Si los caballos están traumatizados, ella se pone con el caballo muchas horas sin obligar al caballo de tener el contacto, y espera que el caballo va a buscar su contacto. Y luego, con el trabajo de ellos,
todo sin presión, que todo es de alegría de caballo, que si el caballo lo quiere, lo seguimos. Si el caballo enseñó que no le gusta, dejamos y luego intentamos otra vez. Y así poco a poco ellos van a tener confianza que nosotros no va a hacer daño y así ellos con tiempo se puede montar, se puede hacer varias cosas con ellos. Pero claro, hay también ejemplos que no se podía montar nunca. Sine, bueno, el acento te viene porque tú eres danesa, hay que decir que te has dedicado toda tu vida al salto profesional y de ahí viene tu relación con los caballos. En este caso, cuando decidiste trasladarte a España en 2016, bueno, pues cambió un poco ese foco, ya no es tanto ese trabajo con los caballos de una manera, sino esta forma de cuidarlos también. Y esto mismo, tenéis la idea de llevarlo después más allá, ¿no? Con estos caballos que una vez que, bueno, pues que sean recuperados, tenéis pensado que ellos también pueden ayudar a otras personas, ¿no? Sí, es que nosotros estamos trabajando para hacer un proyecto con los niños traumatizados, niños que vienen de familias alcohólicos, niños que han tenido una experiencia de la vida que muy mala, puede ser violencia o peor cosas. Y así los niños pueden recuperarse con el trabajo de caballos. Y por toda Europa hay muchos proyectos de ese tipo y que va súper bien. Y es lo que queremos hacer aquí. Pues ya habéis escuchado esta maravillosa labor que hace A Better Life for Horses, esta organización que vamos a aprovechar a hacer un llamamiento si necesitáis ayuda a la gente que nos está escuchando, ¿no? Vale, sí, es que aquí se puede ayudar de varias maneras. Nosotros estamos siempre buscando voluntarios que quieren trabajar con los caballos. No es solamente cariñar los caballos, es también la limpieza y claro, con 50 caballos hay mucho trabajo aquí. También se puede ponerse como sponsor de centro o como sponsor particular de un caballo especial. Y ya hay varias maneras de ayudar. Pues ya lo saben, si quieren colaborar en esta organización es posible, si les gustan los caballos y sobre todo daros las gracias porque hayáis abierto las puertas a todos estos equinos que habían estado desarrollando un trabajo pues muy duro en Málaga y que ahora por fin van a poder disfrutar de esa paz que tanto necesitaban. Bueno, pues nueva vida para esos caballos que hasta hace pocos días pues formaban parte de esos coches de caballos que veíamos y que eran tan típicos por el centro de la ciudad. Mil gracias a Rocío Carrascal y a Lorena Aragón por acercarnos a ese refugio. Nosotros vamos a seguir contándoles otras historias y fíjense, les cuento ahora, se lo he dicho en el arranque del programa, es tremendo las cifras que hemos conocido. Bajo el lema por no hablar, el Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha una campaña con la que busca romper el silencio sobre los efectos nocivos de la pornografía en los menores. Hay dos datos que para mí son escalofriantes. Por una parte, la edad a la que los menores de edad entran en contacto por primera vez con la pornografía. El Gobierno dice que a los 8 años. Así lo explicaba la ministra responsable, Ana Redondo. Vamos a escucharla. En torno a los 8 años, entre los 8 y los 10 años, se producen los primeros contactos con la pornografía de los niños y niñas de nuestro país. Y es en general, a nivel europeo, esta aproximación tan temprana a la pornografía una de las cuestiones que más preocupa tanto a los profesores como a las familias. En ese sentido, es una realidad a la que tenemos que enfrentarnos y que tenemos que conocer. Es tremendo, pero el siguiente dato que daba la ministra no se queda atrás, porque el otro dato que aportaba es que el 60%, 6 de cada 10 niños accedían a la pornografía sin buscarlo. Es decir, se producía de forma accidental, así lo decía. Pero no solamente eso, es que el 60% de los menores tienen ese primer contacto con la pornografía de una forma involuntaria, es decir, llega a sus dispositivos, llega a sus móviles, sin que ellos vayan buscando esa información o esas páginas. A ver, Fran, Juan Carlos, no sé si vosotros estáis perplejos como yo. Yo estoy perplejo porque trabajo y vivo también en colegios y sé que esos datos no son descabellados, son reales, no son en muchos casos. Claro, aquí la cuestión está en que más allá de todas las campañas que se puedan hacer, etcétera, la principal campaña
hay que hacerla en casa. Hay medios suficientes para que un padre o una madre, un tutor, también, ¿no?, pueda controlar ese acceso. No tiene que ser un acceso macro a nivel Estado, etcétera, sino que el acceso más útil es el que se hace internamente en las casas. Hay cortafuegos suficientes a disposición de los padres, de las personas que están con los niños, para poder hacer ese corte. Hablo de las personas que están con los niños porque también en los centros educativos. Voy a hacer de abogado del diablo. Venga, Fran, venga. ¿Tú crees realmente que todo el mundo tiene conocimientos suficientes para establecer un cortafuegos para que sus hijos no puedan acceder a través de a lo mejor hago spoiler, pero teléfonos? Es que hay asociaciones que se dedican a eso, a enseñar a quien no sabe a hacerlo. A lo mejor hay padres que no le interesan, claro, es que ni se lo plantean. Llegamos, no es que no les interese, es que ni se lo plantean, ni están en eso, ni lo piensan. Pero si yo no me planteo que mi hijo con 8 años o mi hija con 8 años entre en contacto con un contenido que yo como padre, como educador, no quiero que tengan, el problema quizá es del educador, no del niño. Aquí tenemos un problema con los padres y pasa en muchos problemas que en la educación le echamos siempre la culpa a veces a los centros educativos, a la administración en general para que haga cosas, y a veces que algunos padres o muchos están, digamos, desasistiendo o están desistiendo de su labor principal como educador. Pero tiene que controlar el móvil de su hijo si es menor de edad. Y tiene que comprobar, y si no sabe poner cortafuegos, sí que podrá mirarlo a ver cuáles son los contenidos, cuáles son el historial de búsqueda y qué es lo que ve. Es verdad que del punto de vista de regulación es muy complicado, de gestión global es complicado, porque los servidores en un país, hace poco tuve esta ocurrencia maravillosa que tiene de cuando en cuando el Ministerio, decir, vamos a prohibirlos a poner en España, pero es que en España casi no hay servidores. El 80% están en Estados Unidos y en Holanda. Son los mayores centros de producción de servidores para la emisión de pornografía. Y si no nos acordamos con estos países y luego muchos otros están en servidores en Kazajistán, en Uzbekistán, cosas de tipo que son muy difíciles de Vamos a controlar. saludar para que se incorpore también a la charla Walter Jones. Él es miembro de la Asociación Digital Responsable, es cibercooperante del INCIBE y profesional de ciberseguridad. Walter, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Es cierto que los niños de 8 años tienen, así en general, un primer contacto con contenido de pornografía? ¿Incluso antes? Sí, incluso antes te diría, porque ya las cifras de 8 años se manejan ya desde hace varios años y los accesos a ese tipo de contenido, pues por desgracia se están adelantando. Bueno, es una consecuencia que estamos sufriendo pues del mal uso que se está haciendo en algunas ocasiones de la tecnología, ¿no? Estamos acostumbrándonos a entregar dispositivos móviles a temprana edad, es uno de los regalos estrellas en comuniones, por ejemplo. Pero bueno, en comuniones, Walter, no voy yo a defender, pero hago un poco también de abogado del diablo, pero en comuniones tienen ya 9 años y estamos hablando de 8 o menos para acceder, ¿cómo acceden al contenido pornográfico? Bueno, realmente no es una situación en la que los niños sean los que busquen ese tipo de contenido. Es algo que realmente lo que suele pasar es que les encuentra ese contenido a ellos más bien, ¿no? Ya sea a través de anuncios, ya sea a través de simples stickers que le puedan mandar a través de alguna aplicación de mensajería o algún tipo de contenido que se puede encontrar en diferentes juegos que los niños puedan estar jugando en comunidades, ¿no? Se ha hablado mucho de Roblox, que creo que es uno de esos juegos que crea comunidades, ¿no? Sí, es uno de ellos, ¿no? Roblox, Fortnite, Minecraft. Roblox es el que se está hablando más habitualmente o últimamente porque, bueno, se están dando casos. Hace unos días creo que detuvieron a un ciberacosador en Reino Unido. En Estados Unidos se han conocido casos hace unos meses de un adulto que pudo acceder a la vivienda de un menor simplemente pues, después de haber establecido una confianza a través de un chat de comunicación de uno de estos videojuegos. Y bueno, a través de esa confianza pues consiguen establecer una relación con ese menor y consiguen exportar esa confianza a otras redes como WhatsApp o Discord o otras plataformas donde ya pueden intercambiar contenido con ese menor, que es lo que finalmente buscan estos ciberacosadores, ¿no? Bueno, es tremendo, ¿eh? Es muy duro, pero claro, yo aquí tengo un problema ético porque yo entiendo que todo esto se está mostrando desde por lo menos por lo que yo quería entender, desde esa necesidad de regular algo que nace precisamente con un principio de neutralidad, que es la red. Por eso yo creo que la pelota, y yo lo digo como padre y como educador,
La pelota está en nuestro tejado. Lo que no podemos es hacer que el Estado coarte la libertad de otros o sea el responsable. No, ahí está nuestro papel como educadores. Ni trasladar la padres. responsabilidad a nadie, claro, nadie puede hacer una dejación de responsabilidad. Porque al final, si en este tu caso. hijo está 3 horas, 1 hora o media hora en Roblox y genera una relación con una persona desconocida y le facilita su teléfono, los padres tenemos herramientas suficientes y las tenemos para evitar que eso ocurra. No que hable con extraños, sino que los extraños consigan esos niveles de profundidad en la relación. Bueno, estamos mezclando dos cosas. Uno es el conocer a gente que pueden ser acosadores, que tengan contenido más o menos sexual, porque al fin y al cabo es una red social. Otra cosa es la exhibición de contenido pornográfico, que es exclusivamente para adultos. De la misma forma que el Estado, la administración, impide que un menor pueda ir a un cine X, que no sé si seguirán existiendo. Claro, que la pornografía circule libremente por la red, ¿no? Claro, Que a lo mejor es... Y eso es lo que es complicado por la configuración de Internet, que es mundial. Eso es muy difícil, porque no... La circulación libre es que es precisamente la base del sistema, que es la neutralidad de la red, que seguramente Walter sepa mucho más, pero es que en el momento que tú quieres, si tú le quieres eso no cortar... se puede hacer, ¿no, Walter? Poner límites a ese contenido. Es bastante complicado. Hay que ser conscientes de que este tipo de videojuegos, por ejemplo, en concreto Roblox, está basado en creación de videojuegos, de mini videojuegos o minijuegos que se introducen dentro de la plataforma a través de los diferentes usuarios y pueden crear cualquier tipo de contenido. Si bien estas plataformas tienen un control del contenido que se está mostrando, pero es prácticamente imposible controlarlo todo, ¿no? Entonces, claro, a través de ese contenido hay contenidos, incluso videojuegos que se llaman, por ejemplo, uno en concreto se llama Isla Epstein, de la conocida lista de Epstein, en donde el objetivo del videojuego es que el avatar del jugador pues salga de la isla sin ser violado, por ejemplo, ¿no? Algo que nos parece espeluznante, pero que tiene acceso cualquier menor que pueda acceder al videojuego, puede acceder a ese tipo de juego y de otro tipo de contenido en donde se practican incluso violaciones, ¿no? Entonces es muy difícil de controlar cuando se alerta, cuando se notifica, cuando se denuncia ese tipo de contenido. Sí, es cierto que las plataformas suelen actuar, pero ya lo suelen hacer tarde cuando ya el daño está hecho, ¿no? Controlarlo es muy complicado, además, sobre todo porque posteriormente a esto se exporta esa relación que puede tener un adulto que se está haciendo pasar por un menor fuera de ese videojuego. Ya cuando acceden a otra plataforma tipo Discord o WhatsApp, donde se puede hacer otro intercambio de contenido, es muy difícil perseguir. Sobre todo lo que habéis comentado antes también, cuando esos servidores además están alojados en otros países. Es también complicado porque además... Claro, y seguir el rastro es mucho más difícil, claro. Claro, es mucho más complicado, entonces se complica un poco más, claro. Walter, en Málaga hay una Asociación Digital Responsable, que alude un poco a la responsabilidad que tenemos los padres, pues un poco en los contenidos. ¿Qué actuaciones se está llevando a cabo aquí en Málaga? Pues mira, en la asociación, estamos dentro de lo que se conoce como el Movimiento Adolescencia Libre de Móviles, que aquí, lo hemos traducido en la asociación Educación Digital Responsable. Tenemos una página web donde podéis encontrar información sobre, por ejemplo, filtrado de contenidos a través de Internet para los diferentes dispositivos, para que vosotros en vuestra casa podéis mantener un control de lo que pueden o no pueden ver vuestros hijos. Tenemos hecho unos manuales sobre eso. Estamos lanzando ahora otro manual sobre Family Link, un control parental gratuito que podemos instalar en nuestros dispositivos. Hay que recordar que el 60% de los padres que entregan un dispositivo móvil lo hacen sin ningún tipo de control parental, ¿no? Diferentes guías informativas que que dentro de la web que recomiendo que nos pueden ayudar, ¿no? A todos los padres. Un poco también hacer frente, que muchas veces también hay muchos padres que están perdidos, ¿no? Como yo decía. Es también importante recalcar que no es solo padres que estén perdidos, que también es un gran número de padres que les sucede esto, pero hay otra brecha también con respecto a la familia, que tienen difícil conciliar y al final pues ceden a esa situación de tener que entregarle un dispositivo al móvil pues a los hijos para mantener el contacto y que claro, eso puede derivar después en un mal uso, ¿no? Walter, John, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Mil gracias. A vosotros, gracias.
En fin, volveremos seguro a hablar de este tema. Fran, Juan Carlos, mil gracias a los dos por haberme acompañado esta mañana. Que me voy, pero no me voy. Me voy a redacción porque vamos a saludar a esta hora, son las 12:47, a nuestra compañera María José Vidal, porque nos va a contar los asuntos en los que están trabajando nuestros compañeros de informativos. Buenas tardes, María José. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Pues con los pelos de punta, escuchando esa entrevista, esa edad, 8 años para los primeros contactos con asuntos relacionados con la pornografía. Tremendo. Hablaremos de este tema en nuestros informativos y hablaremos de otros que son noticia y que han ido llegando a nuestra redacción a lo largo de la mañana. Hay un titular muy contundente que ha ofrecido el consejero de la Junta de Andalucía de Energía, Industria y Minas, Jorge Paradela, en un foro que ha organizado Diario Sur, en el que ha asegurado que no hay potencia de red eléctrica para proyectos como el tercer hospital o la ampliación del aeropuerto de Málaga. También la ampliación y los nuevos desarrollos que planea el puerto de la capital. Paradela dice que ahora mismo la red eléctrica en Málaga está saturada, con el 100% de los nodos ocupados, y que el Gobierno central debe de actuar para evitar esta saturación. Lo que va a hacer la Junta de Andalucía, según el responsable de la Junta de momento, es autorizar que las plantas de menos de 50 megavatios puedan levantar en su mismo ámbito o espacio plantas de almacenamiento o batería. Pendientes de la situación de la energía en Málaga y del desarrollo de la ciudad y de la provincia en este sentido, estará hoy nuestro informativo, en el que hablamos también de una denuncia que ha hecho la Guardia Civil. El sindicato, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, denuncia la falta de efectivos en la provincia de Málaga. Dice que Málaga es una de las que menos agentes de la Benemérita tiene por número de habitantes, 117 agentes por cada 100.000. Esta relación, esta ratio, está muy por debajo de la media andaluza y aseguran que es además la más baja de todo el país. Lo que piden es que se convoquen nuevas plazas, que se refuercen los servicios y que se atienda al crecimiento y a la situación que en materia de población y del ámbito de delincuencia ha experimentado la provincia de Málaga. Y hoy estamos de cumpleaños porque el Museo Picasso Málaga cumple 22 añazos y lo va a celebrar con una jornada de puertas abiertas. Ya desde primera hora de la mañana se puede visitar la instalación de forma gratuita. Lo que hace el Picasso de Málaga es ofertar dos de las exposiciones que ahora mismo tiene en marcha. Te las leo, Paula. Por un lado, Pablo Picasso, Estructuras de la Invención, y también la exposición Fara Atassi, que son dos de las propuestas que la Pinacoteca malagueña tiene ahora mismo en sus salas. Recordad que el Museo Picasso Málaga es el más visitado de la ciudad de Málaga y uno de los más importantes de la red Picasso y también de los más importantes a nivel andaluz. Pues con ese cumpleaños del Museo Picasso nos despedimos. Mil gracias a María José Vidal. Ya saben que todas las noticias las pueden ver a las 2 y a las 6 de la tarde. Los informativos de la tele, y a las 2 de la tarde en el 97.4 de FM las pueden escuchar en Canal Málaga Radio. Nosotros un minutito a Publi y volvemos. Doce y 56, seguimos en directo, están viendo Málaga aquí ahora. Saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga, y les cuento ahora que pasado mañana se celebra el Día Mundial del Ictus, una enfermedad que supone la segunda causa de muerte en España, la primera en mujeres. En todo el país se producen alrededor de 120.000 casos, en Málaga entre 20.000 y 25.000. En este programa vamos a aproximarnos a esta patología y para ello nos acompaña Alberto Burgos, que es el presidente de la Asociación Mercader. Bienvenido. Muy buenas. Alberto. Tenemos a Paco Jara, que es malagueño, afectado por un ictus. Paco, bienvenido. Y tenemos a José Miguel Fernández, que es colaborador de la Asociación Mercader y también colaborador nuestro. José Miguel. Muy buenas, qué alegría volver a veros. Bienvenido. Oye, que te voy a dar lo primero, antes de que se me olvide, la enhorabuena por ese premio. Lo vamos a colar aquí. Ahora mismo vamos a hablar del ictus, me va a perdonar Alberto, pero quiero darle la enhorabuena a nuestro compañero José Miguel Fernández, porque la Unión Profesional Sanitaria, UPROSAMA, le va a dar un premio merecido. Si tú lo dices, yo te lo agradezco. Ay, muy merecido, muy merecido. Es primicia, no está todavía ni en prensa. O sea, así que sí, han tenido a bien entregarme un premio a la superación, por cómo afronto los momentos que estoy viviendo, que son complicados, con una enfermedad difícil. Y yo, bueno, pues abro los brazos y todo lo que sea buena noticia,
pues bienvenidas sean, ¿sabes? Bueno, tú abres los brazos y todos los que te queremos nos alegramos muchísimo de que te hayan dado este premio. Alberto, ahora sí, ¿cuál es el lema que se ha designado este año para el Día Mundial del Ictus? Bueno, el lema es sobre todo los luchadores, porque esto es una lucha constante de personas, familiares y cuidadores, sobre todo cuando el ictus entra en la familia, es una bomba, y a partir de ahí hay que intentar luchar, recolocar todo. Aquí está Paco Jara, que ahora que cuenta un poquito. Yo te iba a decir una bomba. En este caso, no, yo creo que Paco además puede hablar en primera persona porque su caso además es muy llamativo, ¿no? Muy llamativo. Paco, ¿qué es lo que te pasó a ti? A mí me dio hace 8 años, me dio un ictus derivado de una operación cardíaca. Entonces, cuando me dé el ictus, pues mi mundo se acaba, entro en coma, 20 días. Cuando me despierto, mi lado derecho es totalmente paralizado. No podía ir al servicio, estaba casi muerto, pero estaba vivo. Dios, gracias a Dios, estaba vivo, ¿no? Luchador. Y poco a poco fui recuperándome, recuperando, hasta ahora más o menos, que me queda bastante por recuperar, pero estoy ya más o menos activo en todo. Oye, pues aquí es un ejemplo claro, ¿no? Claro. De lo que significa ese espíritu de superación. Es que ese es el tema. Lo que pasa, que lo que yo venimos siempre a decir, que esas familias cuando salen del hospital necesitan un apoyo de alguna institución, de algo que le puedan echar una mano, porque solos, ¿cómo haces tú a los primeros 6 meses de recuperación? Está estimado lo que hemos dicho siempre, unos 4.000 euros, 4.500, poder pagar una rehabilitación. Ahora ¿qué hacemos con esas familias? Al final lo que intentan es que esas personas, ese ictus se quede en casa y eso no puede ser, ¿no? Y ahí es donde está la asociación, claro. Eso y es el tejido asociativo es donde llega, donde no llegan otras administraciones, en ese apoyo a las personas que han sufrido un ictus, Alberto. Sí, pero también es verdad que nosotros con muy poquitos recursos, muy limitados, José Miguel lo sabe, ¿no? Todo lo que hacemos. Conseguimos, por lo menos, todo eso, las instituciones tendrían mucha más fuerza para echar una mano más, ¿no? Por lo menos para poner un poquito de dinero, ¿no? A lo mejor un empujoncillo. una aportación, ¿no? Económica, Yo siempre digo lo mismo, que si ese después... si no ir de voluntarios, por lo menos es esa aportación económica, ¿no? Esa alegría económica, ¿no, José Miguel? Hombre, yo creo que sí, que realizan una labor extraordinaria. De hecho, cada vez que me llama, yo veo a Alberto en el teléfono y digo, a ver qué me va a pedir ahora. Malo. No, es verdad que yo los conozco bien, son muchos años presentándole la gala esta del Día Mundial del Ictus. Hay veces que coincido, otras veces no ha coincidido por la fecha en la Diputación, pero el trabajo que realizan, cómo animan a los enfermos, esa rehabilitación que yo he visto porque he estado en sus instalaciones, también me he beneficiado de algunas cosas de las que ellos también tienen, porque me hacía falta, ¿no? Es para comérselo y sobre todo esa forma de encarar la adversidad, que es muy importante, ¿no? Todos los que tenemos algún problema de este tipo, depende mucho cómo lo enfoques, cómo lo encares, a que lo superes mejor o peor, ¿no? También es muy importante en el ictus, Alberto, detectar que te está produciendo ese ictus y actuar lo más rápido posible también. Eso es, también es verdad que lo primero es la prevención. Si tú previenes y tienes buenos hábitos, te ahorras un 80% de tener un ictus, ¿no? Que no quiere decir que no te lo vaya a dar, ¿eh? Claro, pero en el caso de que nos dé, ¿cómo reconocemos? Porque a mí me parece que es muy importante también hacer pedagogía de esto, ¿no? Para saber que la persona a la que estamos viendo está sufriendo un ictus y activar ese código ictus, ¿no? Que existe además. Sí, la cuestión sería tema del habla, porque hay las personas, en el momento que te está hablando, ellos saben lo que te están diciendo, pero no se le entiende al hablar. Como que murmullan, ¿no? Directamente. Una parte del cuerpo, sea la parte izquierda o la parte derecha, se te viene totalmente abajo, pierde toda la fuerza. Y a partir de ahí, pues mareos quizás, ¿no? Vértigo. Mareo, vértigo. Es que son cuatro puntos que realmente lo detectas rápido, ¿no? Porque sabes que te está dando un ictus, ¿no? La boca en el momento que se te dobla totalmente la cara, ¿no? Cuando quieres hablar, cuando quieres leer un texto, no sabes cómo... Lo lees bien, pero no sabes cómo es la palabra. La palabra no tiene la palabra en la boca. Un bloqueo bastante fuerte, pero sí al que no entienda eso, el tema de boca, el tema de que pierde fuerza. Avisar rápidamente. Avisar totalmente, porque las 3 primeras horas es fundamental, porque hay gente que hemos tenido en la asociación que le ha dado un ictus, pero a lo mejor vive solo, o sea, y ha estado toda la noche tirado en el suelo. Pues claro, eso ya equivale a una gravedad, ¿no?
avisar. Claro, las secuelas son mucho más graves en ese caso, muchísimo claro. más graves. Entonces, en este caso, pues llamar rápidamente, pues las 3 primeras horas son fundamentales, ¿no? Para poder recuperar un poquito más, ¿no? En el hospital. Paco, ¿qué supuso para ti la Asociación Mercadero o qué ha supuesto para ti? Malo nada más. Pues... perdón. Bueno, pero fue un avance en mi recuperación, porque es verdad que cuando él decía antes lo del aporte económico, ¿no? Que el poco dinero que había en mi casa, pues me lo llevé yo como el que dice, ¿no? Teníamos un ¿Psicopedagogo? Psicopedagogo. Que no me lo puedo pronunciar nuevamente. Que pone a decir palabras técnicas. Hay que decir que es que a ti no te ha dado un ictus solo, ¿eh? Bueno. Claro, es el hombre 7, yo tenía aquí 7 ictus seguidos, pero como no lo ha dicho él, digo yo, vaya yo a meter la pata aquí, no se puede contar. Lo puede decir, ¿no? Se puede contar, 7 ictus seguidos. Sí, pero Paco. fueron uno detrás de otro. Lo que pasa es que yo estaba en el hospital. Qué barbaridad. Me estaba recuperando el corazón. Y entonces... Empezó con 1, 2 y 3 y ya no sabían ellos cómo controlarlo. Entonces, o me ponían en coma y a ver cómo recuperaba Es que son situaciones muy graves que veo que la sociedad no está instaurado. Tremendo, el tema ictus y hay que darle mucha más visibilidad. Claro, pues aquí estamos para eso. Alberto, ¿qué podemos contar además del ictus? Venga. Además del ictus, bueno, yo digo sobre todo en la parte económica de las familias, quedan arruinadas totalmente. Si es que de verdad... Lo estaba contando Paco, además, que el poco dinero que tenían al final pues va a eso, porque claro, lo primero es lo primero, ¿no? Si realmente porque hay familias que desisten de eso, decir, bueno, pues la persona que se quede como está y ya está. Hay personas que entran en depresión. Y no veas la mañanita que estamos dando aquí, ¿eh? No, estamos diciendo la realidad. Bueno, pero hay que contarlo, al final hay que contarlo, ¿no? Yo creo que es fundamental. Pero hay gente que, claro, al dejarlas en casa y con un ictus, al verse que no son los mismos, le da vergüenza salir a la calle para que no lo vean, depresión. Claro, ¿qué es lo que hacemos nosotros también? Es normalizar en la asociación, es decir, no, pues aquí hay un grupo que te va a echar una mano, que te va a decir barbaridades para que te... sobre todo para que vea que la vida sigue, ¿no? Que no eres un bicho raro, que nosotros estamos aquí para ayudarte, ¿no? Y que vamos a tirar para adelante. Y siempre es bueno tener un grupo que esté ahí, ¿no? Porque que no estés solo, ¿no? Y que sepa también por lo que estás pasando, ¿no? Que muchas veces cuando te claro. pasa, saben perfectamente. Que te empatía, que te ¿no? entiende, claro, que sabe perfectamente de lo que tú estás hablando. Sí. Yo creo que también es fundamental, ¿no? José Miguel. Yo que estoy escuchándolo y me encanta verlo sonriendo. Porque José Miguel, claro, dirán, pero José Miguel, ¿qué tiene que ver aquí? Porque él no tiene ELA, sí, él tiene ELA. Sí, me ha tocado en el sorteo, sí. Él tiene ELA, pero él ayuda mucho a la Asociación Mercader. Sí, ya ayudaba de antes, pero no me ha impedido el tener esta enfermedad tan fastidiosa, el seguir ayudando. Aunque este año me he escaqueado porque me he sentido mal y no he podido presentar la gala. Pero yo estaba en mi casa y estaba diciendo, oye, ahora estarán bailando ya el zumba, ahora estarán no sé cuánto. Sufriendo desde casa lo que es presentación de una gala, pero es que no me encontraba bien. Pero sí estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Esa sonrisa que tienen tanto el presidente Alberto como Paco, que además hace guitarra, bueno, es un monstruo. Eso es fundamental, esa sonrisa, ese humor, cuando llegan los enfermos a la asociación y cómo te tratan, con el cariño que te tratan, porque yo estaba allí, los veo, y cómo te tratan ellos a ti. Eso es muy importante, ¿no? Es recíproco. Como tú los tratas y cómo ellos te tratan a ti. Y cómo trabajan. Es tremendo, ¿no? Esa superación día a día. Yo voy viendo una mejoría en la gente y año tras año están cada vez mejor, pero yo creo que inclusive si no tuvieran la enfermedad volverían a ir. Otra vez. Es decir, vosotros. Hay muchos que... Claro, yo no me acuerdo, de 7 o 8 años para atrás, me escribió Alfonso, que me estará escuchando. Alberto, mira que mi padre, el padre ha fallecido, pero me dice, no, que ha dejado una máquina que tenía de bicicleta, él que hacía ejercicio, y dice, no, déjalo allí en herencia, allí a la asociación, para que sigan pedaleando por mí, no sé qué. Son cosas bonitas que se acuerden, oye, ¿no? Después de tantos años. Mira, ¿no? me vais a permitir, vamos a hacer un inciso, bueno, si queréis os despido, si no os quedáis aquí conmigo, voy a hacer una entrevista de una iniciativa también muy bonita. ¿Os quedáis y lo escucháis? Porque
porque fíjate, ay, José Miguel, pero vamos a mandarle un beso a tu padre. Hombre, yo creo que esto es muy importante. Viendo. Vamos a hacerlo todo. Mira, esto es como un batiburrillo. Aquí estoy. Venga, dale un beso Papá, muy que fuerte. te quiero, que está enfermo. Que está malito también. Está en el hospital, está con mi hermana allí. Un beso para los dos, que seguro que va a salir adelante. Bueno, Grandullón. José Miguel, Alberto, Paco, mil gracias a los tres por haberme acompañado esta mañana, que me queda muy poquito y no me quiero despedir porque les quiero contar también una campaña de recogida de juguetes que realiza la ONG Cooperación Honduras. Este fin de semana han cargado un tráiler en Fuengirola que han recogido de donaciones. Ese camión de la ilusión lleno de juguetes saldrá en unos días desde el puerto de Málaga con destino a Tegucigalpa, la capital de Honduras. La colaboración de colegios, entidades y empresas ha sido vital para hacer posible esta campaña. Y yo quería saludar esta mañana a Luis Alberto Segalerba, que es el presidente de esa ONG, de la ONG ACOES Málaga. Bienvenido, Luis Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestro interés. Cuéntanos un poquito cómo fue ese dispositivo de cargar el tráiler. Bueno, pues el dispositivo la verdad que fue la parte más bonita, ¿no? Porque quizás el trabajo de todos los voluntarios de nuestra ONG, la parte más dura estuvo quizás en las semanas previas, recogiendo, yendo desde Marbella hasta Vélez Málaga y mucha gente en la capital, como el Colegio Cerrado Calderón, el Colegio Madre Asunción, Valle Inclán. Bueno, la verdad que si me pongo a dar agradecimientos me puedo dejar mucha gente fuera. Y el trabajo de empaquetado, de filtrado y todo eso era el previo. El sábado era la parte más bonita, que es lo que estáis viendo en pantalla, que es entre los voluntarios pues meterlo todo en un contenedor que, como bien has explicado, va a ir en un barco para Tegucigalpa. ¿Cuándo llegarán los juguetes, Luis Alberto? Pues los juguetes esperamos que lleguen unas 5 o 6 semanas. Llega a un puerto que se llama Puerto Cortés y luego llega a donde tenemos nuestras escuelas, porque nosotros somos una organización que tenemos escuelas, que patrocinamos la educación a todos los niveles, desde guarderías hasta la universidad. Tenemos un convenio también con la Universidad de Málaga. Y bueno, esto es una campaña porque aunque la base es la educación, pero también hace falta la ilusión y también hacemos una cabalgata de Reyes Magos allí en los barrios más desfavorecidos. Y no teníamos juguetes, estamos hablando de niños que probablemente no han recibido un regalo en su vida. Entonces, bueno, pues nos hemos hecho el propósito de que al menos cada niño de estos barrios tenga un regalo por Navidad. Luis Alberto, además, como bien decía, vosotros también lleváis a cabo, aparte de esta acción concreta, lleváis a cabo pues un trabajo durante todo el año. ¿Cómo podemos colaborar con vosotros? Bueno, nosotros decir que somos una cosa de la que nos orgullecemos es que somos todos voluntarios aquí en España, desde el informático hasta el presidente, dice yo, todos estamos de voluntarios. Y lo primero que yo diría es que nos conozcan. Nuestra web www.acoes.org, que nos conozcan, que también tenemos las puertas abiertas para que quien quiera ir a Honduras, le acogemos allí en nuestras casas para que conozcan nuestras escuelas y todo. Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos el clásico mecanismo de apadrinamiento, comidas benéficas. Ahora vendemos lotería de Navidad, pues en el almacén también tenemos trabajo de recogida. O sea que siempre estamos inventando cosas para patrocinar la educación de allí. Pero yo, antes que pedir, animo a que nos conozcan, a que conozcan nuestros proyectos y si están interesados, pues ahí en la web pueden ver la manera de contactar y encantados. Oye, pues me parece muy buena idea. Luis Alberto, ya nos conocemos, así que ya nos tenemos en contacto, estaremos en contacto para todas las actividades que pongáis en marcha y ya sabes, para cualquier cosa aquí estamos. Mil gracias. Muchísimas gracias por vuestro interés y por esta entrevista. Oye, pues precioso este gesto que ha llevado a cabo esta ONG ACOES Málaga. Nada que los tengo aquí, no se han ido, se han quedado conmigo. Hay que ver lo bonito del tercer sector, es muy bonito, ¿eh? Hay que tener eso en marcha. Si no estuviera el tercer sector en Málaga. Bueno, es que al final yo siempre lo digo, ¿eh? El voluntariado y la labor que hacéis todas las asociaciones y el tejido asociativo en Málaga llega donde la administración no llega, ya no sabemos por qué. Eso sería otro tema, ¿no? Y podríamos abordar una mesa por qué no llega a determinados sitios, pero bueno, es la realidad. Así que hay que agradecer y hay que mostrar también a todos los malagueños esa labor que hacéis. Mil gracias a los tres por haberme acompañado esta mañana. A ti, estamos encantados, ya sabes. Yo me voy, ya que sí, porque ya nos quedan 3 minutos para terminar, pero saben que siempre antes de despedirnos nos gusta contarles alguna de las actividades que van a tener lugar en la ciudad en nuestra agenda cultural.
Pues la agenda cultural que nos lleva al cierre del programa. Hoy nos despedimos con ella, con la cantaora Ana Fargas, que actuará hoy en el Centro Provincial dentro del Aula Municipal de Flamenco. Con ella nos despedimos hasta mañana, cuando volvemos a partir de las 11:30 de la mañana. Gracias.